¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles mi experiencia usando 3 de los mousepads tope de gama de la marca Artisan. Para muchos jugadores, la marca de tapetes japoneses Artisan representa a los creadores de los mejores mousepads del mundo. Y realmente no se equivocan. Que yo he estado usando estos pedazos de tela carísimos por más de 3 años y mi puntería es muchísimo más consistente que usando cualquier otro tapete del mercado. Sus modelos más comerciales y populares son el Hien, Zero y Ayate Otsu. Y aunque estos 3 son increíblemente buenos y realmente no puedes cometer un error al elegir uno antes que el otro, hay muchas diferencias importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir cuál es el mejor para ti. Para los que no me conocen, mi nombre es Bogart y tengo muchísimo contenido sobre análisis de juegos, periféricos y rutinas de aim training que pueden mejorar tu puntería en cualquier FPS. Y así como cualquier jugador obsesionado con tener el mejor gear y periféricos posibles, todos, inevitablemente, caemos en los brazos mamadísimos de la marca Artisan cuando revisamos cuáles son los mejores mousepads. Siendo un producto premium y razonablemente caro, me siento afortunado de haber probado varios de sus productos en juegos como Valorant, Fortnite, The Finals, Apex Legends, Halo, Warzone, Overwatch e inclusive en todas mis rutinas de KOVAC y AimLab durante tanto tiempo, por lo que me siento experimentado para darles una perspectiva completa de cuál de estos 3 modelos es el mejor para ti. Ten en cuenta que cuando adquieres un mousepad Artisan tienes la garantía de adquirir los mejores tapetes del mercado, y es que desde que empezaron a popularizarse en el 2020, todos los profesionales brincaron a este barco de manera inmediata por la notable calidad de sus productos. Cuentan con una base antideslizante de máxima calidad para que el tapete se adhiera fácilmente a tu escritorio y se mantenga groseramente firme para una experiencia más uniforme al realizar cualquier movimiento con tu mouse. Los bordes cosidos son un agregado que le da una sensación de calidad premium en comparación de otras opciones del mercado. Miren que yo he usado muchos mousepads más económicos de líneas de HyperX, Razer y hasta los llamados desechables de QCK. Y aunque uno puede hasta literalmente jugar con papel periódico o una carpeta tipo folder debajo, una vez que haces el salto y vacías la billetera por uno de estos tapetes finos, es imposible que quieras volver a mirar atrás una vez que realizas la inversión. Por lo que ya dejando en claro la importancia en la calidad de estos tapetes, vamos de lleno a hablar sobre sus 3 mejores opciones. Iremos de uno en uno señalando sus mejores escenarios de uso y qué los hace tan buenos en comparación de otros. Artisan Hien. En primer lugar, tenemos al Artisan Hien, el que para muchos es el mejor mousepad de todos los tiempos. Un mousepad texturizado que te da una sensación hermosa y equilibrada al momento de traquear y hacer movimientos horizontales largos y cortos. Tu mejor opción si buscas un mousepad de mucha velocidad que sea excelente para los juegos con alta movilidad y times to kills más elevados, como pueden ser Fortnite, The Finals o Apex Legends. Cuenta con un poder de parada o stopping power que no debería ser posible para un tapete con esta clase de velocidad. Y aunque este poder de parada es muy bueno, no lo hace la mejor opción para juegos de mucho control como Valorant o CS2. Aunque debo advertirte que yo he probado a jugar Valorant con el Artisan Hien por meses y tampoco es como si el tapete va a sabotearte el rango. El poder de parada es decente y tu mouse se detiene donde necesitas sin patinar. A diferencia de otros mousepads de tela, el Artisan Hien utiliza una tela híbrida que ofrece una superficie mucho más rápida y que te permite desplazarte sin resistencia o mucha fricción. Esta textura también permite un deslizamiento rápido del ratón con mucha precisión y es crucial para todos los juegos que tienen movimientos y cambios de dirección veloces. Otros mousepads suelen inclinarse más hacia el control en lugar de la velocidad, pero el Hien logra un equilibrio excepcional entre ambos. Su material de elaboración se siente mucho más resistente que el Otsu y el Zero, y tiene una textura que muchos denominan como arenosa o rugosa, como si pasaras tu mano sobre una hoja de papel de esas extra crujientes. A muchos usuarios, esta sensación les causa algo de disgusto o incluso consideran que les lastima o resulta algo incómodo de usar, pero personalmente me parece que su sentimiento es demasiado exagerado, ya que no cuesta mucho acostumbrarse a la textura del mousepad y terminas incluso adorando la poca fricción que se siente al desplazar tu mouse. Al ser considerado un tapete de velocidad, el Hien no tiene resistencia inicial al momento de desplazarse, pero tiene una parada bastante precisa que lo hace perfecto para cualquier shooter. Este tapete se especializa en el desplazamiento fácil junto a la precisión de pegar tus tiros. Lo que sí es que por su alta velocidad, regresando al tema de Valorant y CS2, se siente como si te faltara control o resistencia fina en los movimientos más complicados, algo que el Artisan Zero sí te da y que incluso el Ayate Otsu es un poco mejor.
La resistencia de tu movimiento inicial también es importante, porque si comparamos al Hien con otros mousepads de mucho control, como puede ser el Infinite Control B2 de la marca Infinite Mice, esto puede ser algo tanto bueno como malo según el jugador que lo utilice, dado que al momento de realizar microcorrecciones es fácil terminar sobrefliqueando o infrafliquear, lo que significa que tus movimientos terminan siendo poco atinados a falta de mayor resistencia y control, y es justo esta resistencia inicial la que resiste y evita en mayor manera los movimientos involuntarios y te da esa sensación de arraigo a tu mouse. Pero esto es una preferencia personal y hay quienes prefieren un mousepad como el Hien justamente porque no tienen esa sensación grounded o de arraigo. El Artisan Hien también es conocido por su longevidad. Mientras que otros mousepads te piden que los dejes descansar a gritos después de los primeros 3 meses, el Hien mantiene su rendimiento y textura como el primer día después de muchísimos meses de uso prolongado. Tanto el Hien como el resto de productos Artisan te pueden durar cuando mínimo 1 año y hasta 2 incluso si los cuidas bien. Esto se debe nuevamente a la calidad de los materiales japoneses y la construcción meticulosa con las que los elaboran, y comparado con otras opciones más desechables del mercado y que requieren reemplazo constante, puedes pensar en los tapetes de Artisan como una inversión a largo plazo. Un último detalle importante del Hien es que muchos usuarios reportan una discrepancia entre los ejes X y Y, o lo que, en palabras más simples, significa que el desplazamiento horizontal y vertical son incongruentes y presentan discrepancias en la fricción, y si bien esto es bastante imperceptible para alguien menos entrenado, es una realidad que los desplazamientos en diagonal son donde puedes llegar a sentir esa sensación ligera de que el desplazamiento no es tan uniforme. Pero insisto en que es algo bastante imperceptible, pero que según los foros se sienten más en las versiones mid de este tapete. La mía es la versión soft, y aunque también se percibe, es algo que no tiene importancia a largo plazo y que te deja de importar una vez que te acostumbras al tapete. Y dado que la mayoría de los shooters priorizan los movimientos horizontales, no suele ser un problema tan definitivo. Artisan Zero. Ahora, sobre todo lo que tiene que ver con el Artisan Zero, este es el mousepad estándar y más emblemático de los profesionales que juegan a Valorant y CS2 o cualquier tactical shooter en general. Y créeme que, para ser un tapete de control, se siente ilegalmente suave y rápido. Y aunque no es más rápido que el Hien, el Artisan Zero te permite realizar trackings de forma mucho más suave y precisa, y con una sensación menos flotante, lo que te permite controlar mejor tus movimientos en los deslizamientos más cortos y finos. A pesar de ser el mousepad perfecto para todos los tactical shooters, no significa que sea un tapete que no puedas jugar en otros juegos. No hay que confundirse. Si bien la sensación del desplazamiento es una más resistente en comparación del Otsu y el Hien, sigue siendo increíblemente rápida para un mousepad de tela clásico. Una maravilla que te da el mejor control y poder de parada para cualquier tiro preciso. Su principal diferencia con el Hien es la textura más fina y suave del Zero, lo que proporciona una sensación de control moderado, ideal para jugadores que prefieren un equilibrio entre deslizamiento y control sin que la superficie sea demasiado rígida o rápida. Probablemente te preguntas por qué el Zero es el mejor mousepad para un tactical shooter. Te explico que esto es debido a que un jugador de Valorant o CS2 busca que sus movimientos más finos sean fáciles de controlar, dado que los tactical shooters se caracterizan por las microcorrecciones y no tanto por los movimientos amplios y largos. Estas microcorrecciones son movimientos a nivel micro o en un recuadro muy pequeño del tapete y que requieren de un elevado control del deslizamiento. Además de ser básicamente quirúrgicos, también deben ser muy rápidos por las fracciones de segundo que tienen para responder a los movimientos enemigos. Estos jugadores no se la pasan moviendo el mouse de un lado a otro constantemente, ni haciendo flicks de un extremo al otro cada segundo, ya que en este escenario el Zero se puede sentir demasiado resistente para esa clase de movimientos salvajes y frenéticos. Es justamente esta consistencia y predictibilidad la que hace del Artisan Zero el mousepad más estable de los tres. Mientras que el Hien y el Otsu te ofrecen mayor velocidad, el Zero es la vieja confiable por su alto nivel de control y por ende precisión. Pero debo insistirte en que no pienses que este es un tapete lento. Si bien es mucho más manejable para cualquier jugador que opte por movimientos más precisos y controlados, esto no quiere decir que los otros dos mousepads Artisan se descontrolen o no sean manejables. Supón que tu auto es un mouse y el mousepad es la pista. A algunos jugadores no nos gusta que nos limiten y queremos ir más rápido porque esas son las velocidades que nos resultan más cómodas. Lo que convierte el Artisan Zero en el mousepad más universal de todos
es justamente por su perfecto equilibrio entre velocidad y control, adecuados para una amplia variedad de juegos, desde shooters hasta juegos de estrategia como un Age of Empires o incluso el LoL. Es más bien como el mousepad todoterreno que se adapta a diferentes estilos de juego y lo hace de una forma equilibrada, por lo que puedes ver esta opción como tu Artisan punto de entrada y que es bueno para todos los juegos. Además, siendo un pad de tela, es sumamente cómodo al tacto, a diferencia de las otras dos opciones que te presento. Ayate Otsu. Y ahora hablaremos del último y mi mousepad favorito, el Ayate Otsu, el mousepad que aplicó una polimerización al Hien y al Zero, solo para entregarnos lo mejor de ambos mundos. El Otsu es un híbrido de tela tirando un poco más a la sensación que te da el Hien, con un acabado más texturizado, pero que es mucho más suave, agradable y cómodo que el Hien clásico. De hecho, en su momento la página de Artisan lo mencionaba como la evolución directa del Hien y su mejor versión. Dicho acabado de tela te entrega una sensación más refinada al deslizar el mouse, combinando su suavidad con un ligero toque de granulosidad que mejora la precisión. Al ser un híbrido, el Ayate Otsu preferencia la velocidad antes que el control. Tiene un eje X y Y perfectos y sin ninguna pequeña irregularidad como la que te mencioné en el Hien. Tanto el Otsu como el Hien son tapetes rápidos, pero la fricción es un poco mayor en el Otsu, lo que ayuda mejor con tus microcorrecciones gracias a la fricción inicial más elevada, pero que alcanza la misma velocidad entre desplazamientos rápidos y dramáticos. La sensación es sumamente similar entre ambos, pero el Hien sigue siendo el más rápido de los tres. Por supuesto que esto no significa que no puedas fliquear rápido y detenerte de forma precisa en los objetivos. El Hien y el Otsu son razonablemente buenos en esta mecánica, pero el Otsu es razonablemente mejor al ser un poco más lento. Sin embargo, no es lo suficientemente lento para superar el control del Artisan Zero. En cuanto a los microajustes, debes tener en cuenta que el Hien te permite mover el mouse incluso con el desplazamiento más suave y ligero, sin ningún tipo de desaceleración, pero el Ayate Otsu te hace sentir una presión muy ligera al realizar microajustes. Esta fricción puede ser de ayuda para muchos jugadores que necesitan controlar mejor sus movimientos, o puede ser un pequeño estorbo para aquellos que quieren la misma libertad de movimiento que te da el Hien. Para un jugador como yo, que no solo juega al Valorant y tiene un estilo mucho más agresivo en los duelos, me gusta ir rápido. Y teniendo un control del mouse mejor que el promedio, puedo contarles que el Hien me hizo sentir libre y sin ninguna atadura terrenal. Pero el Ayate Otsu es la apuesta más segura y confiable gracias a la fricción incrementada de este nuevo modelo. El Otsu tiene esa magia de sentirse balanceado entre un pad muy rápido, pero con un control mejorado en comparación del Hien, por lo que puedes considerar al Ayate Otsu como ese punto medio para los jugadores que buscan velocidad, pero que no están dispuestos a sacrificar tanto el control de sus movimientos. Conclusiones. Para recapitular, el Hien es el pad más rápido y con la textura más rugosa, mientras que el Zero es más suave y uniforme y de mucho mejor control. El Ayate Otsu se posiciona justo entre ambos pads en términos de suavidad y proporciona una experiencia única que no es ni demasiado suave ni demasiado rugosa. Por lo que, si buscas un mousepad que no te limite y te dé la máxima velocidad, debes ir por el Hien. Si eres un jugador que le gusta el control y quieres una sensación más clásica de tela, ve por el Zero. Pero si eres un jugador como yo, que le gusta lo mejor de ambos mundos y quieres tener un poco de las dos en un solo tapete, el Ayate Otsu es perfecto para ti. También es importante que elijas tu tapete según tu juego y estilo. Si por ejemplo, solo te dedicas a jugar Valorant, el Zero es tu mejor opción sin ninguna duda. Si andas fliqueando como un animal salvaje de extremo a extremo, te vas a divertir mucho con el Hien, y aunque puedes adaptarte bien a cualquiera de las tres opciones, nada se compara como elegir el mousepad que se adapta mejor a tu estilo de juego y mecánicas. Recuerda que al comprar tu Artisan, opta por agarrar el tamaño más grande, que sería terrible que te quedes sin suficiente espacio para hacer tus movimientos, y por el montón de dinero que cuestan, es mejor hacer la inversión completa. Estos pedazos de tela cara son bastante resistentes y duraderos. Además, casi no necesitan limpieza, por lo que en conclusión, si no te gustan las superficies rugosas como de papel tapiz, no te compres un Hien. Si tienes mucho o un buen control del mouse y quieres un tapete que no te limite en nada, ve por el Hien. Pero si tus manos son traviesas y no sueles controlar bien todos tus movimientos, ya sea que tengas temblorina y ansiedad, mejor ve por el Zero. Si requieres un mousepad con el mayor control para hacer microajustes y movimientos finos, elige el Zero. Si te preocupa el poder de parada o cómo se siente aterrizar tu mouse de un punto al otro, todos estos tapetes son buenos y los mejores del mercado. Sin embargo, los que te dan una mayor fricción o control en el desplazamiento son el Zero y el Otsu en ese orden. Si buscas un pad que sea rápido y que además sea muy cómodo, pero con mayor fricción y mejor control que el Hien, el Ayate Otsu es la mejor opción del mercado.
Si quieres un mousepad muy universal, que sea sumamente controlable y que tampoco se sienta demasiado lento, el Zero es la mejor opción del mercado. Que conozco otros mousepads caros del tipo Control en los que arrastrar el ratón se siente demasiado pesado, pero el Zero no es uno de ellos. Personalmente, mis mousepads favoritos son el Yen y el Otsu, y aunque mi juego principal es Valorant, me siento como un rebelde jugando de forma primitiva y haciendo flicks de manera obscena para más placer. No me gusta mucho eso de la fricción y tener limitantes en mis movimientos con el mouse. Actualmente, mi main es el Ayate Otsu y pienso quedarme con él por mucho tiempo. Y yo sé que parece contradictorio y probablemente el resto de profesionales me mirarían con asco por decirles que me niego a usar el Zero en Valorant, pero al final de cuentas, tu tapete es una preferencia personal y aún a sabiendas de que cada tapete es mejor para una cosa u otra, estos productos son tan buenos que, incluso eligiendo cualquier modelo, no sentirás que tu mousepad fue una mala decisión. Algo que sí puede suceder con tapetes de menor calidad, que se sienten limitados e inconsistentes y que no le sacan el máximo potencial a tu mouse de alta gama. Finalmente, te comparto un pequeño consejo personal para comprar tapetes Artisan. Si lo haces desde la página oficial, una buena forma de ahorrar cuando gastes, los cuales son dos conceptos totalmente excluyentes y aprobados por la mercadotecnia, es comprando dos Artisans en el mismo envío, ya que no te cobran doble por el envío, y si ya de por sí vas a pagar la millonada por traerlos desde Japón, es una buena oportunidad para probar la diferencia entre dos modelos. O igual, puedes dividir el costo con un amigo, pero si solo vas a comprar uno desde Amazon, igual cerciórate de que sea un vendedor confiable con productos originales. Cuéntame en los comentarios cuál Artisan estás pensando comprar o si ya probaste alguno de estos tres modelos. Déjalo un me gusta a este video si te ha sido de utilidad. Yo te agradezco mucho por verme y me despido como siempre deseándote un excelente